Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de hermanas de la Iglesia que estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Hoy vamos a hacer un taller de los capítulos 10, 11 y 12 acerca de la ingratitud, del orgullo y el egoísmo. Vamos a hacer antes un breve resumen acerca de esto. En el capítulo 10 estuvimos hablando acerca del pecado de la ingratitud y estuvimos reflexionando cómo la ingratitud es la raíz del pecado de toda esa inmoralidad sexual que vivieron los corintios. También estuvimos analizando cómo es un mandato moral de Dios dar gracias en todo. Para recordarlo, vamos a leer esa cita de Deuteronomio que dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. No sea que digas en tu corazón: mi poder y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer las riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, muchas veces sentimos que la habilidad para hacer los negocios, la habilidad en nuestro trabajo, pues proviene de nosotros, que la diligencia en estas cosas es nada más que nuestra y nos enorgullecemos de esto. Precisamente lo que nos está invitando esta cita es a reconocer que todo viene del Señor y que a Él es a quien debemos darle gracias en todo. Y también incluso alcanza esto de dar gracias en todo, dar gracias también en las dificultades. No hacerlo como si estuviéramos simplemente cumpliendo con un deber de manera obligada, sino como quien reconoce que el Señor está actuando a través de esas dificultades, que todas esas cosas, como un hijo difícil, como un esposo difícil, como un trabajo difícil, son instrumentos en las manos de Dios, formándonos a nosotros. ¿Recuerdan ese bien que dijimos que el Señor está haciendo en nosotros? Que cuando analizamos que para el que cree todas las cosas, el Señor las usa para bien, que había una definición de bien. ¿Alguna recuerda? Era poner o conformarnos a la imagen de Cristo. Realmente sí, así fue, eso fue lo que estuvimos analizando, que eso es lo que el Señor está procurando en nosotros. Es decir, a veces creemos que las dificultades, bueno, pero ¿qué bondad podrá traer un hijo enfermo? ¿Qué bondad podrá traer? ¿Qué bien puede traerme a mi vida quedarme sin empleo, o un matrimonio difícil, o una relación difícil en mi vida? Precisamente el Señor puede usar todo eso, Él usa todo eso para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces ese se convierte en una situación en la que también damos gracias en todo. Es decir, por los bienes materiales, damos gracias por nuestra salvación y damos gracias por las dificultades. Cuando estuvimos hablando del orgullo, también estuvimos analizando que hay tipos de orgullo, ¿no? El escritor clasifica como 3 tipos de orgullo. Uno de estos es el orgullo por creernos muy morales, ¿no? Que solemos compararnos a nosotros con la sociedad inmoral y no versus a Cristo, que es realmente contra quien debemos compararnos, porque la invitación del Señor es: sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros no necesitamos, no es nuestro deber mirar los pecados de la sociedad para contrastarnos frente a ellos, ¿no? Sino es nuestro deber contrastarnos frente a Cristo.
Cuando hacemos eso, de contrastarnos contra la sociedad inmoral, caemos en el pecado del orgullo de creernos muy morales. Porque lo que debe despertarnos a nosotros una sociedad inmoral es dolor. Dolor. Vemos la necesidad, muchas la mies, ¿no? Muchas la mies. Y pocos los obreros. Es todo lo que tenemos que hacer, la labor que tenemos de llevar el evangelio. Y en eso es que tenemos que pensar. En eso es que tenemos que pensar. Hay otro tipo de orgullo que nos hacía reflexionar el autor del libro, y es el orgullo de tener una doctrina correcta. Aquí estuvimos hablando de que ese orgullo de tener una doctrina correcta, somos más susceptibles de caer los que somos estudiosos de la doctrina. ¿Sí? Es como lógico, ¿no? Que somos más susceptibles, porque ¿cómo alguien que no estudia doctrina se va a sentir orgulloso de la doctrina, ¿no? ¿De qué se sentiría alguien orgulloso que no tiene doctrina? De no tenerla. ¿Cierto? No, pero es que ustedes estudian mucho, son muy dogmáticos. Ese es otro tipo de orgullo. Pero nosotros somos más susceptibles a caer en el orgullo de tener la doctrina correcta, precisamente pues porque somos muy estudiosos de la doctrina. El punto no es que la solución sea no estudiar, ¿no? Porque evidentemente que la doctrina nos abre los ojos, nos ilumina el camino, nos ayuda a enfrentar esta batalla que tenemos con el pecado, nos aclara el panorama, ¿cierto? Pero no lo hacemos para sentirnos orgullosos frente al que no lo tiene, es decir, para burlarnos de quien no la tiene y sentirnos superiores y verlos como poca cosa. Al contrario, para tener más luz y para hacer, tu misma pregunta, Marcela nos hacía esa reflexión. ¿Cómo es que si nuestras doctrinas lo que más nos hace es humillarnos, ¿no? ¿Cómo es que nos vuelve orgullosos también? Bueno, porque a veces la estudiamos por citarla, por decir, y nos aprendemos las cosas de memoria. Y para lucir muy sabios, ¿no? Y para ponerle nombre a las cosas, esta doctrina es esta, pero no para de verdad predicarnos a nosotros mismos esa doctrina en que me ayuda, esa doctrina contra qué me confronta, qué me exige, qué demanda de mí, ¿no? Sino que se vea que yo sé mucho, yo soy un intelectual de las escrituras, y ahí es cuando aplica que el espíritu la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Se acuerdan que lo estuvimos analizando? También hablamos del egoísmo en el capítulo 12 y cómo muchas veces caemos en el hecho de vivir solamente para nosotros, ¿no? Nos citaba algo que nos parecía como muy particular el autor, y es que con nuestras finanzas hacemos un presupuesto para nosotros, para nuestras necesidades, para nuestras demandas, pero no hacemos un presupuesto para el día que alguien necesite de nuestra ayuda, ¿no? El día que alguien pueda tener una crisis y pues ese día preciso me cogió sin plata. No es que ese día me tiene que coger sin plata, que en realidad debo guardar, porque si en algún momento un día alguien necesita de mi ayuda, yo pueda ayudar. Eso nos demanda el hecho de servir a los demás. El amante de sí mismo es una buena descripción de un egoísta. Y estuvimos analizando cómo el amante de sí mismo es una característica de los falsos profetas, ¿no? Amadores de sí mismos. Y cuando la Biblia nos describe ese tiempo de los falsos maestros, que es el que vivimos hoy, nos advierte que va a haber un tiempo donde todo el mundo va a vivir amándose a sí mismo. Hoy es muy fácil ver qué es ese tiempo, ¿no? Prender un televisor, todo es verse bien, todo tiene que ver con tus derechos, todo tiene que ver contigo, con que te sientas bien, con que busques tu felicidad. Es decir, tan al punto que vivimos en una sociedad completamente pragmática donde se redefinió lo que es bueno moralmente hablando. Se redefinió completamente. Se relativizó ¿en torno a qué? A que si te sientes bien es bueno. A que si eso te hace feliz, pues bueno, sé homosexual. Si eso te hace feliz, pues ten muchos hombres, exacto. Entonces, ¿dónde podríamos decir que está quizás el corazón
del pecado de una sociedad hoy así, en el egoísmo. Y el punto es que, bueno, ellos viven acorde a lo que son, muertos espiritualmente. Lo triste es cuando nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, como los directamente beneficiarios de su sacrificio, vivimos de manera egoísta y pensamos solamente en nosotros mismos. Después de este breve resumen, vamos entonces a dar inicio al taller. Al quiz. Vamos entonces con la primera pregunta. Durante los tiempos bíblicos, la lepra devastó muchas vidas. La ley mosaica requería que un leproso gritara continuamente impuro, inmundo, mientras iba por el camino. Es decir, debía como avisar que él iba por ahí, que él iba. A la luz de esto, vamos a la cita Lucas 17, 11 al 19, que nos dice, a la luz de esto, ¿qué es conmovedor acerca de la experiencia de Jesús entre Samaria y Galilea? Entonces, si alguien tiene la cita, que me ayude con la lectura. La cita es Lucas 17, del 11 al 19. Yo la tengo. Lucas 17, del 11 al 19. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Después de leer la cita, voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo conmovedor? Nos pregunta el taller. ¿Qué es lo conmovedor acerca de la experiencia de Jesús entre Samaria y Galilea? Creo que hay varias cosas conmovedoras, pero puntualmente estuvimos hablando de esto. ¿Alguna quiere aportar? Es decir, lo que mandaba Levítico era que una persona que sufría de lepra debía, mientras iba camino, avisar que iba un inmundo, que iba un impuro. Pero tú leíste que lo que hizo fue decir, Jesús, Maestro, Ven y límpianos. Maestro, ven y límpianos. Es decir, la angustia nos lleva incluso a clamar por ayuda. Pero ¿qué hicieron después? La mayoría. Se fueron. Entonces, quisiera oírlas. Creo que lo que conmovió a Jesús es que fue el que regresó, fue el único que aunque ya tenía su respuesta, recordó cuál era su condición anterior, mientras que los otros recibieron su respuesta, entonces ya se les olvidó Jesús y siguieron su camino. Creo que esto nos pasa muchas veces. Lo decíamos, por ejemplo, recordando esos momentos de angustia, como los que describe Jerry Bridges cuando nos hablaba acerca de la frustración, ¿no? Que sentía y de la angustia cuando lo dejaba un vuelo y que se le quedaba tenía escala y que se le quedaban las maletas, además no le llegaban las maletas y cómo se angustiaba. Muchas veces estamos frente a circunstancias como estas, en las que sabemos que si esto pasa, es como un cartón de naipes y se empiezan a deshacer un montón de cosas y nos sentimos frente a esa situación y clamamos. Y resulta que Dios nos libra que algo así nos pase y eso que tanto nos preocupaba y por tanto que pedimos, no sucedió. Pero no sucede
y sentimos que no sucede gracias a nosotros y nos olvidamos de dar gracias. ¿Sí? El Señor me libró de que ese diagnóstico de mi mamá fuera ese, pero ya no me acordé de dar gracias, ¿no? En la angustia, todos rogaron, Maestro, sánanos, ten misericordia. Solo se regresó 1 de 10 leprosos a dar gracias. Lo que nos decía Andrea, solo uno recordó su condición anterior, ¿no? Su condición anterior. Nosotros tenemos muchas razones por las que das gracias como creyentes, y es muy triste cuando caemos en esto y nos comportamos como se comportaron estos que fueron beneficiarios de un tremendo milagro, como ser librados de la lepra. Nosotros fuimos librados de la muerte. Es decir, si estos hombres tenían que dar gracias porque fueron librados de una enfermedad, ¿cuánto más nosotros? De la condenación eterna, de la muerte eterna. Y es decir, que en esos días en los que parece todo gris, que pareciera que no tuviéramos razones por las que dar gracias, tenemos la más importante. Y es importante porque muchas veces cuando damos gracias, lo hacemos para nosotros mismos en el sentido que nos recordamos esa actitud agradecida que tenemos que tener frente a la vida y frente a Dios, para enfrentarnos a la vida, para vivir el Evangelio delante de quienes nos rodean, independiente de cuál sea la situación que estemos viviendo. Eso nos ayuda a recordarlo. Vamos con la segunda pregunta. Nos invita a leer Romanos 6, el versículo 6 y el versículo 17, también Efesios 2, del 1 al 5. Mientras las hermanas buscan recita, leo lo que escribió Arlene, que te extrañamos mucho, Arlene. Ella dice, les leo, creo que es conmovedor pensar que de 10 personas que estaban condenadas a una vida y a una muerte horrenda, a morir lentamente y perdiendo pedazos de su cuerpo, solamente 9 regresaron a agradecer por haber sido librados de semejante destino. Ni siquiera ese panorama tan aterrador fue motivación para agradecer. Corrige, solamente 1 de 9. Yo también leí al revés, bueno, perdón. Sí, es aterrador, es un panorama verdaderamente aterrador que eso hubiera pasado. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes lucimos así? Lucimos solamente recordando esa situación difícil por la que estamos atravesando, eso que nos hace falta y no tenemos, es que tengo un matrimonio tan difícil, o es que esta soltería, ya cuántos años tengo, o es que esta enfermedad, y no recordamos el dar gracias por nuestra salvación, porque a nosotros no se nos fue quitado una condición de enfermedad, a nosotros se nos trajo de muerte a vida. Si hay un milagro que es completamente aterrador en todas las escrituras, fue la resurrección de Lázaro. Entonces, con ese es que deberíamos compararlo, ¿no? Sentirnos profundamente agradecidos, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. Bueno, muchas gracias por tu participación, Arlene. Te extrañamos, evidentemente. ¿Quién tiene la cita? Romanos 6, el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 17 de Romanos 6 dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Efesios 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué creen que esta cita está aquí, en ese orden del taller que estamos haciendo? Precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Los leprosos tenían que dar gracias por haber sido librados de la lepra,
pero nosotros hemos sido librados de la muerte eterna. Entonces nosotros tenemos muchos más motivos para dar gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué ha hecho Dios por cada creyente? Me gustaría escuchar a alguna de ustedes que nos dijera, ¿qué es lo que ha hecho Dios por cada creyente? Lo primero es darle vida a ese espíritu muerto que teníamos, esa muerte que teníamos espiritual, darnos vida y a través de su Santo Espíritu mostrarnos el pecado y para que viéramos la necesidad de venir a Él en arrepentimiento. Yo pienso que ese es el mayor regalo y el mayor milagro. ¿Y qué le costó a Cristo? Le costó su sangre, su vida, su muerte. Ese sacrificio que hizo por nosotros, que venía desde abandonar esa gloria, de la que gozaba en su presencia con el Padre, para hacerse hombre, para encarnarse y para morir por nosotros, para vivir una vida humilde por nosotros y morir por nosotros. De acuerdo con Hechos 17, del 24 al 25, ¿por qué deberíamos expresar nuestra más sincera gratitud a Dios? Hechos 17, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, ¿Por qué deberíamos expresar nuestra más sincera gratitud a Dios? O sea, de acuerdo a eso. ¿Por qué deberíamos expresar nuestra más sincera gratitud a Dios? De acuerdo a esta cita. Creo que porque Él es el dador de todo, pero lo más importante es que lo es por voluntad propia. ¿No? Por voluntad propia. Vamos con la siguiente. De acuerdo con las promesas de Romanos 8, del 28 al 29 y del 38 al 39, ¿por qué deberíamos dar gracias por fe, incluso cuando una situación es decepcionante o difícil? Vamos con la cita. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, estas citas nos recuerdan dos cosas. Uno, que fuimos escogidos, ¿no? Para ser sus hermanos, donde Él es el primogénito de muchos, ¿no? Y que fuimos escogidos, sabemos que no por nada que hay en nosotros, sino por su voluntad. Segundo, de las citas que nos dice es que nada nos hará caer de su mano. Es decir, que nuestra salvación descansa en Él, que vamos a preservar hasta el final. Según estas dos citas, ¿por qué deberíamos dar gracias a Dios por fe, incluso cuando todo se torna muy difícil? Se me ocurre acordarme de la muerte del esposo de Elizabeth Elliot. ¿Por qué en una situación como esa, Elizabeth Elliot podría sentarse a orar y dar gracias? Porque Dios promete que a los que le aman todo va a ayudar para bien y que a pesar de lo que podamos vivir o lo que tengamos que enfrentar, nada será tan fuerte como para separarnos de su amor. Y su amor implica su cuidado, su protección y que nos guarde para perseverar hasta el final. Así es. ¿Qué puede ser más alentador y más consolador que saber que sabemos el enemigo que llevamos en nosotros, que somos nosotros mismos, ¿no? Que es nuestro viejo hombre, que es nuestra carne, ese es nuestro enemigo. ¿Qué más alentador que saber que nada nos podrá separar de él? Es decir, que por muchas cosas que vengan, por mucho que vengan pruebas difíciles, que enfrentemos muerte,
no sé, de un familiar, cosas muy difíciles, o la tentación misma, nada nos separará de Él, nada, que veremos su gloria, que estaremos con Él. Yo tengo una pregunta, y es que aún me cuesta entender muchas de las cosas que hemos aprendido. Y una es que entiendo que Dios nos da una medida de fe a cada uno, ¿sí? Y esa fe va creciendo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la pregunta dice que qué implicaciones tiene de tener esa confianza por fe, yo puedo pensar que la fe de Elizabeth Elliot pues era bastante, muy bien fundamentada. Quiere decir que de alguna u otra forma estas situaciones de ingratitud es como si redujeran mi fe, o sea, yo puedo perder fe. Bueno, creo que aquí, por ejemplo, en la pregunta del taller que habla de fe, es más como esa mirada en las cosas del cielo, más no que yo pueda perder la fe en Cristo. ¿Sí? Más no que yo pueda perder mi fe salvadora. Una cosa es un creyente que está abrumado con porque la vida es difícil. La vida plantea enormes dificultades. Vivimos en un mundo caído. La tierra misma ha sido maldita. Es decir, el trabajo no da todos los frutos que debería. Todos los seres que nos rodean están afectados por el pecado. Nosotros estamos afectados por el pecado. Es decir, la vida plantea muchísimas dificultades. Eso no quiere decir que un creyente, frente a todas esas dificultades, vaya a perder su fe salvadora en Cristo. Pero sí puede sentirse abrumado y perder esa mirada en las cosas del cielo, porque nosotros, esas cosas que sabemos que vendrán, que Cristo vendrá, que vendrá a juzgar, que veremos su gloria, que estaremos en su reino, esa importancia de las cosas eternas, esa convicción de que el oro será el polvo que hollará nuestros pies, ¿cierto? Que estorbará nuestros pies. Esa convicción que tenemos sí se puede estorbar. O sea, nos podemos ver abrumados. O sea, un creyente puede perder la fe como en la protección de Dios o perder la fe en cuanto a tener su mirada en sus enseñanzas sin perder la fe salvadora. Es decir, es que la fe salvadora no se puede perder. No se puede perder. Precisamente estábamos leyendo. No, es que más que haya dos fe, creo que abarca muchas cosas. Nosotros sabemos, y Cristo vino a tomar sentido en nuestras vidas, ¿por qué? Por fe. ¿Cierto? Sí. La fe es el medio a través del cual viaja la gracia, ¿no? Fue por fe. No quiere decir que nosotros un día podamos perder esa fe y perdamos entonces la salvación. Pero lo que sí pasa muchas veces es que nos sentimos abrumados y esa convicción empieza como a verse como gris. Es la convicción de la No importancia. es saberme salvo, sino de la importancia que tiene la eternidad versus las cosas que vivimos aquí, que experimentamos aquí. ¿Sí? Entonces tú decías, bueno, en relación a la medida de fe, bueno, porque en esos términos se podría medir la fe, en que vemos cristianos que enfrentan la dificultad de una manera y otros que no. Bueno, aquí Arlene nos hace una pregunta, dice, un aporte. Entiendo que debo agradecer por fe, ya que sin tener fe y sin tener la mirada en las cosas eternas, no podría dar gracias aún en medio de una situación muy difícil. No, es imposible. Sin fe no hay manera. ¿Sí? Sin fe no hay manera. Pero pues creo que en cuanto a la pregunta de la medida de fe, pues es un poco más en cuanto a eso, ¿no? a la confianza. A la confianza. Lo que pasa es que yo pienso para mí que hablando de pérdidas, cuando nosotros tenemos pérdidas que nos causan dolor, pérdidas que nos afectan, de alguna manera nuestra tranquilidad o nuestro gozo, si nosotros analizamos qué fue lo que perdimos, un familiar que un día se iba a morir, qué fue lo que perdimos, no sé, la salud que algún día se va, qué fue lo que perdimos, un dinero que se va a quedar el día que muramos. O sea, si nosotros analizamos qué fue lo que perdimos versus lo que nunca vamos a perder, ahí yo pienso que esa
ese gozo es completamente inarrebatable. Porque las cosas materiales o las cosas de este mundo, así no se pierdan, igual se quedan. Pero lo que definitivamente nunca perderemos es esa salvación, porque está asegurada del mismo dador de la salvación. Aunque, no sé, tampoco creo que signifique que ya no va a doler. Me imagino, pero ya será que un dolor diferente o estaría pecando si me pongo a llorar. Partamos de ¿qué hizo Cristo cuando en el funeral de Lázaro? Lloró, sí. Lloró. ¿Cierto? Y él sabía lo que seguía, por la misma presencia, sabría lo que seguía. Es decir, no es que no vayamos a sufrir, lo más seguro es que en el funeral de un pariente muy cercano vamos a llorar y hay muchas cosas que nos harán sentir mucho dolor, pero puede ser un dolor que glorifique al Señor. Si no se trata de algo que me hizo, quizás que me devastó. Leamos aquí. Vamos con otro comentario de la emisora. María Andrea, gracias por tu participación. Ella nos dice, es decir, lo importante es que no perdamos la perspectiva de que Dios tiene el control, aunque en ocasiones dudamos, pues nuestra humildad hace que lo hagamos. Por eso es necesario nuestra humanidad, aunque en ocasiones dudamos, pues nuestra humanidad hace que lo hagamos. Por eso es necesario tener siempre nuestra mirada en Cristo, pues debemos ser conscientes de la temporalidad de esta vida y de lo que en ella hay. Exacto, es lo que no podemos perder, la perspectiva de lo eterno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que Dios te ha dado? Sí, nos invita como a cuestionarnos. ¿Cuáles son las bendiciones, algunas de las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Por qué es importante para nosotros agradecerle por estas bendiciones? Y hacer que este agradecimiento sea una parte natural de nuestras vidas. Entonces, creo que lo hemos mencionado en el resumen, por ejemplo. ¿Alguna se anima a mencionarlas? ¿Las razones? Bendiciones. Bueno, yo tengo un caso muy curioso y es que yo soy muy agradecida por mi trabajo. Pero al principio no lo veía así y yo me ufanaba del trabajo en el que estoy y puedo decirle porque sé que ninguno de mis compañeros estará conectado en la emisora pero realmente para yo entrar ahorita donde estoy trabajando yo me di cuenta que tuvieron que mover muchos hilos porque yo por X o Y razón no cumplía pues el perfil laboral, pero al principio yo asumí que era por mí, es que soy tan pila, es que soy tan inteligente, es que sin mí este programa se cae. Y el día en que me dijeron, oye, creo que tú no cumples el perfil, entonces creo que te vas a tener que ir. Después de yo haber comprado muchas cosas, invertir en algunas otras, entonces me estremecí. Y bueno, al final, pues evidentemente no me echaron. Pero tuvo que pasar eso para que yo dijera, Señor, definitivamente sí, gracias por este trabajo. Ha sido duro, es un trabajo muy difícil, pero el día que empecé a dar gracias por mi trabajo, que creo que fue hoy, fue ya el trabajo se volvió menos, el estrés, yo trasnochaba mucho, por lo mismo que pensaba que era yo mi mérito personal, entonces agradezco al Señor por mi trabajo y también para permitirme disfrutar lo que significa ser agradecido por algo, porque hasta que no di gracias no me di cuenta realmente la bendición que era este trabajo. Entonces ahí tenemos una importantísima, por el trabajo, por las bendiciones materiales. Digamos que Marcela nos dice, bueno, yo no parece que no tenía las cualificaciones para ese cargo. ¿Y donde las tuviera? Seguiría igual, yo estaba muy en mi orgullo, lo que les digo, o sea, si yo estoy aquí es porque este programa me necesita, entonces mira hasta dónde me tuvo que llevar el Señor a estar a un pelito pues de salir. Sí. Pero aún así, cuando hay una habilidad importante frente a un trabajo, ¿quién te la dio? El Señor. O sea, aunque evidentemente este trabajo pudiste ver claramente la gracia del Señor, ¿sí?
que te puso ahí, aunque no tenías todas los skills para el trabajo, y te pudiste dar cuenta como con mucha claridad que de la mano de Dios en eso, ¿no? Pero hay ocasiones en las que pues somos muy calificados para algo, ¿no? Hay personas que tienen una habilidad para los negocios impresionante, para hacer empresas, Entonces ellos no deberían estar agradecidos. Yo quiero que ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta en la que estamos es, Sí. es Esa pregunta. las bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, ¿cuáles son algunas de esas bendiciones y por qué es importante para nosotros agradecerle? Maestra nos explicaba por qué es importante, nos dio una clave. Sí. Eso le permitió estar mucho más tranquila. Las cosas ya no estaban solo en su consorte ni en su control. ¿Y por qué es importante agradecer y hacer que ese agradecimiento sea natural en nuestras vidas? Como un hábito. Sí, yo primero quiero como hacer énfasis a qué le llamamos bendición. Realmente la bendición es tener un buen trabajo, tener una buena economía, tener una buena familia, tener una buena iglesia. Solamente esas son bendiciones. Para mí, yo puedo decir que no tengo ni la mejor economía, ni siquiera tengo trabajo, pero tengo una bendición maravillosa que fue escuchar el Evangelio del Señor. El Señor me puso el Evangelio y fue durante tantos años escuchándolo, porque eso no fue que yo lo escuché y ahí mismo caí a los pies del Señor. Fueron muchos años de escuchar el Evangelio y rechazarlo, despreciarlo. Y de pronto el Señor me bendice con ese don de abrir mis oídos y mis ojos. Esa para mí ha sido la mayor bendición y esa es la que agradezco todos los días de mi vida. Creo que para un creyente, para un hijo de Dios, todas las circunstancias son una bendición porque vienen de Dios. Por ejemplo, aún para David cuando pecó y murió su hijo y todas las consecuencias que hubo eran una bendición porque Dios lo estaba llevando a arrepentirse y a humillarse. Independientemente de que a nuestros ojos hayan circunstancias buenas o malas, son una bendición. Para un no creyente hay cosas que en nuestra sociedad actual son bendiciones y pueden ser un juicio. Por ejemplo, una buena economía en una nación pagana, eso lejos de ser una bendición es algo que más lo enorgullece. O como cuando Israel pidió rey, o sea, ese rey no fue una bendición. Fue como un juicio. Entonces creo que, pues, resumiendo todo lo que venga de Dios, aunque a nuestros ojos sea malo, es una bendición, ayuda para bien. Pero solo para el creyente, o sea, el no creyente no podría estar, bueno, evidentemente no nacerá de su corazón ser agradecido hacia el Señor. Pero entonces me hace cuestionar eso. Entonces, aún esos beneficios o esas bendiciones dentro de la gracia común para el creyente, él no podría dar gracias por ello. Pues en ese versículo dice, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Ahora, yo personalmente creo que si Dios ha predestinado a alguien, pues va a permitir cosas para atraerlo a su gracia. O sea, igual finalmente será un hijo de Dios en algún momento. Pero ahí es claro a los que le aman. O sea, hay personas no creyentes que les pasan cosas difíciles y reniegan de Dios. O sea, no está siendo una bendición. Bueno, vamos aquí con otras dos participaciones. Una que nos dice María Andrea, dice ella también, mi mayor bendición es haber sido humillada y despojada de lo que atesoraba mi corazón para recibir mi salvación. Sí, así es, igual que lo que dice Anita. O sea, fueron abiertos mis ojos, que más que fui traída de muerte a vida. Como lo describe la hermana, dice, como lo describe la hermana María, dice, humillada y despojada. Créeme que si yo le digo eso a un no creyente, me dice, uy, no, pues, sí. Está loca, definitivamente. Agradecida. Arlene nos dice, pienso que si hacemos un hábito de agradecer a Dios por todo lo que nos concede, esto funciona como un mecanismo protector en contra de la vanidad y el orgullo a los cuales tiende nuestro corazón.
Por eso Dios nos manda a ser agradecidos, porque esto redunda en su gloria y en nuestro bien. Amén. Así es, creo que lo han dicho todo, hermanas. Muchísimas gracias por eso. Nos hacía una pregunta Marcela acerca de que, bueno, ¿y un no creyente podría estar agradecido? No, quizás no sea su tendencia natural, ¿no? Agradecer por una dificultad. Pero sí hay casos en los que vemos un incrédulo pasar por una dificultad tremenda y reconocer que eso le enseñó algo. Un acto de misericordia. Que de gracia común. De gracia. Es decir, de hecho, vemos que el Señor controla la maldad. Y no, el mundo no es todo lo malo que podría ser. ¿Sí? Y las cosas se sostienen porque el Señor las sostiene de su mano. ¿Dónde sería el ejemplo más claro de una persona completamente prepotente, completamente altiva, completamente orgullosa? Una persona que todo le salga bien. Entonces, como el joven rico, hay personas que en su incredulidad enfrentan dificultades y después de esa dificultad dicen, esto me hizo más humano. Entonces ahí podríamos tener ese caso que nos decía Marcela, ¿puede un creyente también verse beneficiado de una dificultad? Sí, sí. ¿Y esa situación podría ser para su condenación? De hecho, son para condenación, es decir, estarán en su contra en el día del juicio si no vienen a Cristo. No solamente las cosas buenas que recibieron, como el haber podido escuchar el Evangelio, como el que hoy vivamos en un mundo en donde la historia de Cristo partió la historia de la humanidad en dos, ¿sí? Donde tenemos la Biblia hasta en idioma indígena, ¿no? También obrará en su contra, también estará como un argumento en su contra las dificultades, y ni esas dificultades lo hicieron reconocer a Cristo, en la necesidad de Cristo. Claro que sí, obrará en su contra. Vamos a ver si de pronto en el chat hay alguna otra participación. Bueno, ahí vamos. Entonces, continuamos con la segunda. Bueno, ustedes dijeron todas, vamos a resumirla. 1, por los bienes materiales, ¿no? Por el trabajo, por los bienes materiales. 2, por la salvación. Y 3, lo que nos dijo Andrea, por las dificultades. Porque aún sabemos que todo lo que le sucede al creyente no es al azar. No es aleatorio, no es porque el Señor se olvidó. Todo está perfectamente planeado para la obra, para que el Señor se glorifique en nuestra santificación, ¿no? Y cumpla el propósito de hacernos a la imagen de Cristo, de prepararnos para ese gran encuentro. La siguiente pregunta dice, los creyentes se preocupan profundamente por un sistema de creencias particular. Son susceptibles al orgullo de una doctrina correcta. Bueno, pero creo que, sí, discúlpenme, creo aquí equivocadamente me salté varias preguntas. Bueno, vamos con la siguiente. Nos invita a repasar Romanos, del capítulo 1, del versículo 18 al 32, donde Pablo describe vívidamente el espiral moral descendente de la humanidad pagana y nos enfatiza algo con respecto a la gratitud y qué conclusiones podemos sacar de esto con respecto a nuestras vidas y a nuestra cultura. Entonces vamos a recordar la cita. Anita, ¿nos ayudas? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo detenido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Vimos el espiral descendente? Totalmente. Y es curioso para mí que eso sea como describa a los romanos. A los romanos. Y pues es que, o sea, es nuestra sociedad. Y realmente, pues para seguir con el tema de la gratitud, por supuesto, yo creo que el Señor fue tan misericordioso con nosotros porque nosotras de acá de nosotras, yo creo que estaríamos así, dentro de esa lista, si no fuera por la misericordia del Señor. Claro que sí. Claro que sí, así es, si no fuera por la misericordia del Señor. Aquí podríamos clasificar, digamos, como separar el texto que hemos leído en tres partes. Una primera, él está explicando, Pablo nos está explicando que Dios se manifestó, se reveló por medio de la creación, ¿sí? Por medio de la creación. ¿A quién? A todos. Aquí hay una revelación general, a todos. Y sin embargo, esa sociedad pagana de los romanos a los quienes les estaba hablando Pablo, que habían visto la belleza de la creación y sin embargo se extraviaron en sus razonamientos y se les entenebreció su insensato corazón. En sus propios razonamientos se afirmaron que ellos eran sabios, ¿cierto? Y se olvidaron de Dios, de reconocer, de glorificarle como a Dios y de darle gracias. Entonces esa sería como la segunda parte. Dios se reveló. ¿A quiénes? A todos, a través de la creación, ¿cierto? Eso es un argumento más como lo que estabas diciendo acerca de la dificultad que va a pesar en el día del juicio, que es la creación, la evidencia de que hay un diseño inteligente detrás de todo. Y la segunda parte de este texto sería que no le glorificaron, no le reconocieron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, ahí vemos como una raíz de ese espiral descendente moral que empieza a describir Pablo. ¿Cuál es la raíz? No reconocer a Dios. No reconocer a Dios. Y al no reconocerlo, pues no le doy gracias. Porque niego su existencia y que dependo de Él y que todo viene de Él. No le reconocieron como creador. En ese texto ahí sería, no le glorificaron a Dios como ¿qué? Como creador. Ni le dieron gracias. Es lo que dice el texto. Esa es la segunda parte. Después empieza a describir esa espiral descendente. Que afirmaron ser sabios, pero eran necios, cambiaron la gloria de Dios por la de los ídolos inmortales. Como consecuencia, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
degradaron sus cuerpos unos con otros. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vemos el último escalón de toda esa inmoralidad: la homosexualidad, homicidios, avaricia, envidia, disensiones, engaño, malicia, chismes, calumnias, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, despiadados. No solo hacen estas cosas, sino que aprueban a quienes las practican. Ahora, yo me pregunto, aquí estamos hablando de una sociedad pagana. Pablo está hablándole a una sociedad pagana y está describiendo a una sociedad pagana sin Dios. ¿Un creyente puede caer en esto? Sí. De hecho, caemos. De hecho, caen creyentes en pecados escandalosos. ¿Cómo? Aquí vemos dónde empieza la raíz. En la ingratitud. Claro, es claro. Si yo, lo que hablábamos, si yo me siento tan abrumado por lo que es la vida, las dificultades de la vida, imagínate, nosotros mientras nos dolemos por el pecado, nos arrepentimos, nos humillamos delante de Dios, hay otros que se regodean en el pecado. Y tener que verlos quizás hasta con unas vidas aparentemente envidiables, ¿no? Más tranquilas, más cómodas en el pecado. Y nosotros invertir esa relación, que sabemos por fe la importancia que tiene la eternidad frente a esto que es pasajero, que aquí somos extranjeros, ajenos a esto, y que las fuerzas para este trayecto corto las encontramos en Cristo. Pero un creyente puede invertir esa perspectiva y caer en pecados que terminan de esta manera, ¿no? Es difícil, pero es que este libro no es para incrédulos, este libro es para creyentes, y esto es para nosotros. ¿Quiénes somos los más llamados a dar gracias? Nosotros. No hay manera de que podamos enfrentar esta vida del lado del cielo, de este lado de la gloria, glorificando a Dios, si no es agradeciendo en todo, si no es adquirir, como nos decía Arlene, ese hábito que finalmente va a redundar en que vamos a estar llenos de gozo, vamos a estar, quisiera repetirlo, protegidos, que es como un mecanismo protector en contra de la vanidad y el orgullo. Claro que es un mecanismo protector. Si en vez de sentirme miserable, porque el cristiano es perseguido, porque la cultura lo persigue. O sea, hoy no nos matan por ser creyentes, pero intelectualmente sí nos persiguen, somos brutos. La verdad es que somos cristianos es porque no tenemos razonamiento, Sin aspiración. somos sin aspiraciones. ¿Cómo enfrentar esto si nosotros no tenemos la perspectiva de lo eterno y no estamos dando gracias por nuestra salvación? ¿Mm? Realmente esa actitud agradecida nos protege, como dice Arlene, nos protege. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la fe para creer y agradecer a Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles? Describe un momento desafiante en el que pudiste o no pudiste agradecer. ¿Qué te enseñó Dios a través de esa experiencia? Bueno, ¿alguna quisiera compartir algo? Bueno, ya nos compartió Marcela una bien importante, ¿no? En su trabajo, cómo esto le enseñó a agradecer, ¿no? Que una circunstancia difícil en su trabajo, que la llevó a ver la realidad por la que estaba ahí, que era por gracia, ¿sí? Y esto le enseñó a agradecer. Esto podríamos avanzar con las siguientes porque falta todavía el orgullo. Entonces, vamos con la siguiente. En el tema del orgullo. ¿Qué dice la Escritura sobre el orgullo pecaminoso? Vamos a Santiago 4:6 y a 1 de Pedro 5:5. Mientras las buscan, quisiera recordarles, y otra que me busque, Romanos 2, del 1 al 3 y el 21. Bueno, mientras ustedes las buscan, yo voy a recordarles un tipo de pecado que estuvimos estudiando, un tipo de orgullo que el autor nos estaba enseñando. Y es el orgullo de tener un espíritu independiente. Es decir, ¿cómo funciona este orgullo? Él nos explica, por ejemplo, que hay un ministerio en su iglesia. Lo voy a explicar porque me parece que ayuda a ubicar este tipo de orgullo para los creyentes, porque estamos hablando del orgullo en el que caemos los creyentes. Hay un tipo de ministerio en su iglesia que se llama el ministerio de los navegantes. Es como un ministerio donde los nuevos llegan y reciben un mentor
y una mentoría en todo su proceso de discipulado, ¿cierto? Y siempre llevan a alguien, digamos que con el que se relacionan, que es alguien que es espiritualmente más maduro, ¿sí? Un creyente más maduro, que le va a acompañar en su camino. Pero él nos cuenta que la mayoría de las veces llegan con la actitud de que saben más del ministerio que la persona que los está entrenando, ¿no? Y como resultado demuestran su falta de disposición a someterse a la autoridad o a la instrucción de los más maduros, ¿no? Y entonces vamos con la cita. Vamos con la cita para ubicar un poco este orgullo de tener un espíritu independiente. Santiago 4:6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí vemos una cosa, que Dios se opone a los orgullosos. Es tremendo esto, ¿no? ¿Quién quiere vivir frente a Dios que lo resista, a ser resistido por Dios? Mientras que ahí nos pasa como un paralelo, mientras que da gracia a los humildes. Es decir, estar entre ser orgulloso, que vamos a recibir del Señor que se opone a nosotros, que se resiste a nosotros, versus el que nos dé gracia para enfrentar las cosas. Vamos con la otra cita, que es 1 de Pedro 5:5, que es la que es clave. 1 de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos manda acá? Nos dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea que nosotros, como iglesia, tenemos autoridades espirituales. No solamente los líderes que son visiblemente, pues, el pastor, los maestros, ¿sí? Sino también en esa relación de mentoría con un cristiano más maduro, ¿no? Y en vez de vivir con ese orgullo de la autosuficiencia, finalmente la iglesia existe porque es un diseño, un invento de Dios. Y Él la sostiene de esta manera. Esta es la manera como la sostiene. Él da dones a su iglesia. Nuestro viaje aquí no está previsto para que lo recorramos solos como islas espirituales. Esa no es la manera como el Señor planteó la vida de la iglesia. Él nos diseñó como iglesia para edificarnos mutuamente, para ser edificados con los dones de otro, para edificar a otros con las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, ese engranaje es lo que hace la iglesia. Y nosotros siempre habrá alguien más joven a quien darle la mano y siempre habrá alguien más maduro que nos puede dar la mano. Este orgullo del espíritu independiente es un orgullo que hace que Dios se resista a nosotros. Me explico. Hay situaciones difíciles. La vida es difícil, lo hemos dicho insistentemente, en la que necesitamos un consejo, alguien que quizás tenga un panorama un poco más claro en una circunstancia, una ayuda, quien nos dé la mano. Y evidentemente Dios hace que así sea. Se nos acercan, nos hablan y nosotros, en orgullo independiente, yo vivo mi vida cristiana de manera suficiente, ¿sí? Yo misma con la Biblia, yo misma con el Señor, es decir, la iglesia no la diseñó el Señor para nada, sino para ir el domingo a escuchar un sermón. Eso hace que Dios nos resista, porque nosotros estamos orgullosamente rechazando las cosas que el Señor usa para obrar en nuestra vida cristiana. O sea, ¿el espíritu independiente se reconoce porque no se busca ayuda? Sí. Es que mira, como dice la cita, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero, o sea, va más allá de obedecer. La sujeción, estad sujetos a los ancianos. No es que los ancianos sean solamente los pastores. Hemos visto, lo hemos analizado muchísimas veces en el programa, cómo hay esa relación de mentoría en la iglesia entre cristianos maduros y cristianos
inmaduros, podemos ser maduros en ciertas cosas e inmaduros en otras, ¿no? También. El punto es que estos son los medios que el Señor usa para tratar con nosotros. Y al nosotros tener ese orgullo de independencia, es decir, yo no necesito ningún hermano que me aconseje. Y retomando lo que dice Andrea, pienso que sí, claro, porque una de las características que también, no recuerdo dónde lo leí, y si es de la palabra, si es de la Biblia, pues me dirán qué verso, que también el hecho de no tener esa coinonía con los hermanos, de eso que cuando dicen amén y ya chao y ni chao, o sea, no han dicho amén y yo ya estoy en la esquina, porque ay, prefiero no, como no dialogar, por eso también es la falta de, como de sujeción y exceso de orgullo. Exacto. No hay forma que yo pueda establecer relaciones en las que pueda recibir un consejo. Si yo todo el tiempo, solamente voy a la iglesia el domingo y salgo corriendo. ¿Sí? ¿Cómo más se puede dar esta situación? Vamos, también nos cita que veamos Romanos 2, del 1 al 3. Sí. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Y el 21, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Cómo podríamos aplicar eso a lo que estábamos diciendo? Me recuerda ese texto que también que dice no juzguéis o seré, sí, seres que uno lo usa, sí, no juzguéis, sí, eso es Con la hora que juzgas. sí, eso, que cuando yo no quiero verme confrontada, porque pues es exponerme también, o sea, es el orgullo, no quiero exponerme a eso, entonces puedo citar también ese tipo de versos. Yo pensaría que también está acá ese versículo en esta pregunta, particularmente porque cuando yo pido un consejo, yo estoy reconociendo que mi debilidad. Somos felices hablando de una sociedad que se ha degradado, que ha caído en multitud de pecados. Nos gusta contrastarnos contra esta sociedad, pero no nos gusta contrastarnos contra Cristo, porque esto evidentemente nos muestra nuestro pecado y nos lleva ¿a dónde? A buscar ayuda, ¿cierto? Entonces creo que es necesario que esto lo que este versículo está ahí precisamente por invitarnos a cuestionar nuestro corazón y a cuestionarnos. Voy a avanzar un poco por el tiempo. Otra pregunta que considero bastante importante y es esta. Los creyentes se preocupan profundamente por un sistema de creencias particular. Perdón, creo que aquí está mal ubicado porque lo repetí. Es tan fácil caer en el pecado de la superioridad moral y la justicia propia hoy. Jerry escribe, cuando la sociedad en su conjunto está cometiendo o tolerando abiertamente pecados flagrantes como la inmoralidad, el divorcio fácil, un estilo de vida homosexual, el aborto, debido a que no cometemos esos pecados tendemos a sentirnos moralmente superiores y a mirar con cierto desdén o desprecio a los que sí lo hacen. La pregunta está aquí. ¿Por qué crees que es tan fácil derivar hacia el orgullo de la superioridad moral y luego desarrollar un espíritu de desprecio hacia aquellos que practican esos pecados? La pregunta es, ¿por qué es tan fácil que caigamos en eso? ¿Qué es lo que nos lleva evidentemente tan fácil a caer en eso? Quizás se me ocurre pensar que a nosotros no nos va a pasar, o que somos inmunes. O tener como una clasificación de pecados muy malos y otros no tan malos. Entonces no hacemos cosas escandalosas y nos sentimos superiores por no hacerlas, y las cosas no tan evidentes como la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, entonces no es tan grave, entonces soy superior a este que es, no sé, que tiene un problema sexual, o es borracho, o es drogadicto.
Quisiera ir a la cita que la cita es Lucas 18:9, para continuar con esta misma reflexión acerca de este mismo asunto. Lucas, el capítulo 18, el versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vemos aquí claramente 2 casos, el fariseo y el recaudador de impuestos. Habían 2 tipos de oración. Una oración que se comparaba, el fariseo se comparaba ¿contra quién? Contra el publicano, contra los otros, porque primero dice, ten compasión de mí que no soy como los otros, y después habla del cobrador de impuestos. Él se comparaba contra los otros. Y después tenemos al otro, al recaudador de impuestos, que fue una oración que agradó al Señor, que dice: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Él no se estaba comparando contra los otros, él se vio pecador frente a un Dios 3 veces santo. Entonces, el llamado es precisamente a, en vez de estar hablando siempre del pecado de los demás, a examinar nuestro pecado. Cuando nosotros volteamos esa mirada, este ejercicio que es tan complejo, ¿no?, de analizar el pecado de los demás, de los hermanos, de la sociedad, a ver el mío, como decía la cita, que tienes esa paja en tu ojo, ¿no?, que tienes esa viga en tu ojo propio, que tú que juzgas, hombre, tú que juzgas, ¿sí? La que estaba leyendo Andrea, la de Romanos. Y no podemos mirarnos a nosotros, cuando el llamado es, lo hemos dicho, nada, muy poco podemos hacer con el pecado de los otros, ¿sí? Hay mucha información que no tenemos acerca de lo que pasa con otros, con nosotros no. Pero mira que me hace pensar a veces en los ridículos que nos vemos cuando llamamos al orden al otro, mientras que evidentemente nosotros tenemos esa situación, no sé, cuando nos acercamos y le decimos, venga, hermano, o lo que sea. Sí, o sea, como generar esa reflexión cuando evidentemente mi vida, pero, o sea, es diótrefes, pues, en esa situación. Recuerda que también lo analizamos, es decir, ¿recuerdan ese versículo, esa cita, donde estábamos diciendo que ve y te quitas la viga en tu ojo para ahí sí juzgar? No es que no podamos juzgar con justo juicio, porque la Biblia nos llama a juzgar con justo juicio. Y está muy bien cuando llamamos a un hermano y tratamos de exhortarlo y tratamos de hacerlo caer en cuenta. El problema es cuando lo estamos haciendo y nos gusta hablar de eso, ¿no?, del pecado de los demás, estamos hablando de una situación, pero no nos podemos ver, ni siquiera podemos decir, yo cómo estoy frente a esta situación, no, yo cómo está este otro, o esta otra. Y es una incapacidad de ver nuestro pecado, porque el pecado tiene una característica, nos engaña, pero a nosotros. Parece que el único engañado es quien lo comete, porque los demás sí pueden ver. Bueno, hermanas, hemos terminado. Entonces terminamos, oramos dando gracias, hermanas. Bueno, gracias, Señor, por todo este tiempo, durante todo el estudio de estos libros, este tiempo que podemos reflexionar en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradable a ti, a ser sensibles a la palabra, a preguntarnos todas estas cosas, porque solemos ser ciegos frente a nuestro propio pecado.